Queridos hermanos, mis saludos cordiales para todos ustedes, esperando que la gracia del Señor esté con ustedes, que las bendiciones abundantes del Señor continúen con ustedes en cada instante y que la salud también esté firme en sus vidas, en sus familias. En esta oportunidad estamos avanzando ya, estamos en la sesión número 7 de métodos de estudio bíblico. Y bueno, agradecidos al Señor por todo lo que nos permite vivir cada día y que me permite compartir con ustedes también esta sesión. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el método devocional de la Biblia. Y el propósito de la sesión es justamente comprender y aplicar el método de estudio devocional de la Biblia. Este método probablemente ustedes ya lo manejan, lo han manejado, porque es un método que generalmente se aplica y se enseña desde los niveles básicos de discipulado, cómo manejar nuestra Biblia y cómo estudiar la escritura, justamente con el método devocional. Pero en esta oportunidad vamos a profundizar un poquito más sobre este método. Entonces, yo estoy casi convencida de que no es ajeno a lo que ustedes practican y a lo que ustedes de repente ya han estado practicando, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más al detalle el método en sí mismo. El método devocional recibe su nombre de la palabra devoción, que significa dedicación, consagración, adoración y el apego sincero a una causa o persona, en este caso a nuestro Señor. El método devocional de estudio de la Biblia aumenta la dedicación y consagración a Dios. Lleva a la adoración y a una relación personal más profunda con el Señor Jesucristo. Este método no solo involucra el estudio de la palabra de Dios, sino también la aplicación de sus verdades. Realmente este método lo busca en sí mismo. En cambio, los otros métodos que hemos revisado ya, claro que nos lleva a una aplicación personal, pero de alguna manera es un poco más, digamos, más estructurada, ¿no? Más estructurada, más dirigida al estudio en sí mismo. Pero acá sí necesitamos de todos modos llegar a una aplicación y una aplicación de esas verdades a nuestra vida personal. Eh, Contra este método, Satanás levanta su más grande oposición, ¿no? Es este método cuando nosotros nos metemos en este estudio de la escritura, cuando tenemos al enemigo que quiere detener nuestro avance y detener, escuchar la voz de Dios. Entonces, Satanás simplemente no se preocupa con el estudio y con ganar el conocimiento. Él está sumamente interesado cuando el estudio de la Biblia resulta en la aplicación que trae cambios positivos en su vida espiritual. Así que no basta simplemente ser oyente de la palabra. Una persona que es un oyente de la palabra es uno que estudia la palabra de Dios, pero de repente no la aplica a su propia vida. Entonces, lo que sí se requiere es aplicarla, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí Santiago 1 del 22 al 25 lo explica bastante detallado. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren ustedes, hermanos. Entonces, no basta solo ser oidores de la palabra, sino necesitamos ser hacedores de la palabra, ¿no? Practicar la palabra y hacerla carne en nosotros mismos. El método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia extenso, puede ser un pasaje extenso o breve. Ustedes son los que determinan, ustedes con el Señor, ¿no? Y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida
de una manera tan personal que sea práctica, posible y mensurable. La meta es que se tome en serio la palabra de Dios y seamos hacedores de lo que realmente dice. Entonces, en principio, este método permite que usted defina el texto. Puede ser un texto extenso o un texto breve. Usted es el que define el texto, pero sí usted lo va a meditar en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre, ¿no? Le muestre la verdad que Él le quiere hablar. De repente usted está necesitando la respuesta sobre algo, sobre alguna circunstancia. Entonces el Señor nos habla a través de la Escritura. Y es a través de este método, ¿no? Usamos este método para escuchar la voz de Dios de una manera más específica, de repente en base al tema que nosotros estamos esperando que el Señor nos responda. Pero también de repente puede ser que no estamos buscando nosotros, sino el Señor va a dirigir nuestra mirada y nuestra vista hacia lo que es lo que Él quiere dirigirnos, a los propósitos que el mismo Señor tiene con este estudio. Entonces, ¿por qué es importante la aplicación del método devocional de la Biblia? La Biblia se nos entregó para mostrarnos cómo podemos tener una relación con el Todopoderoso y cómo podemos vivir en este mundo en sus caminos. Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida y ser cada vez más como Jesucristo. El apóstol Pablo declaró que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y capacitar al creyente en la vida de la justicia, ¿no? Eh, la Biblia es un libro práctico porque tiene que ver con practicar una vida piadosa, practicar lo que el Señor nos habla, las directrices, practicar las leyes, los principios, las instrucciones de vida que el Señor nos da. Estudiar la Biblia sin una aplicación personal puede ser solo un ejercicio académico sin ningún valor espiritual. La Biblia se escribió para que la apliquemos a nuestra vida y esa aplicación es necesaria en nuestra vida cristiana, que es una labor que debemos cumplir y que una buena aplicación es posible si seguimos algunos principios básicos. Estamos recordando un poquito, estamos repitiendo porque yo creo que es importante saber el tema de la aplicación, cómo es que vamos a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Necesitamos aplicar la Biblia a nuestra vida. El estudio de la palabra de Dios debe dirigirse a su aplicación a nuestra vida con el resultado de que las escrituras nos cambien para que nos conformemos más a la voluntad de Dios. Usted no puede conocer la palabra de Dios a menos que la aplique a su vida, ¿no? Realmente, si es que no la aplicamos, no la vamos a llegar a conocer. La conocemos de oídas te había oído, ¿no? Pero necesitamos nosotros internalizarla y vivenciarla. Entonces, durante su ministerio, Jesús tuvo numerosos encuentros con los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Estos eran principalmente fariseos, pero era gente entendida de la ley, o sea, eran eruditos de la ley, era gente que estaba en contacto con la palabra, estaban dentro de este círculo de personas, escribas, religiosos expertos, legalistas de la ley judía, también saduceos, ¿no? Miembros liberales de la sociedad judía en los tiempos de Jesús. En una ocasión, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, le hicieron a Jesús, para tratar de atraparlo, le hicieron una pregunta, ¿no? Y la verdad que Jesús les responde, ¿no? En Mateo 22-29, les dijo, están en un error, vosotros erráis, porque desconocen, no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor Jesús les contesta. Vosotros erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Y los saduceos tenían un conocimiento, pero un conocimiento intelectual de las escrituras judías. Ellos conocían el Antiguo Testamento, pero no lo aplicaban a su vida. Sabían los principios nada más de manera intelectual. No aplicaban los principios a su vida personal. Por eso el Señor Jesús los confrontaba y por eso es que ellos, a pesar de que tenían la palabra delante de sus ojos, no la podían ver, no podían entender y no podían
a pesar que sabían las profecías, habían leído y conocían las profecías de Isaías, de Miqueas, aún respecto del Salvador. Para ellos estaba velado, no podían ver al Salvador. Entonces, eh, podemos ser nosotros de repente caminar de una manera muy similar a los fariseos o a los saduceos. Podríamos tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Podríamos ser, como dice acá, una enciclopedia bíblica ambulante y tener la cabeza llena de información bíblica. Pero eso no nos va a ayudar mucho, no va a repercutir en nuestra vida ni en nuestro entorno, a menos que apliquemos de manera práctica en nuestro diario vivir la palabra del Señor. Necesitamos nosotros tener esos encuentros experimentales, experienciales con la palabra y hacer la vida en nuestra vida, tomarla para nosotros y nosotros vivirla, y de tal manera que cuando la vivimos la vamos a poder nosotros entender, la vamos a poder compartir, ¿no es cierto? Si estudiamos la palabra de Dios y no hacemos ninguna aplicación de esta en nuestra vida, no seremos mejor de lo que eran los fariseos y saduceos, ¿no? Entonces es importante hacer una completa diferencia, marcar nuestros puntos de diferencia, no solamente el conocimiento, sino sobre todo una aplicación. Y uno no conoce las escrituras hasta que las pone en práctica. También es importante saber estudiar la palabra de Dios. Puede ser peligroso si simplemente se estudia sin aplicarla. Podemos caer en una religiosidad de repente o un intelectualismo porque no estamos viviendo la palabra de Dios. Entonces, el estudio de la Biblia sin aplicación puede ser peligroso porque el conocimiento solo envanece. Solamente el conocimiento por el conocimiento envanece. El apóstol Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, en 1 Corintios 8:1. La palabra griega que se traduce envanece, da la idea de inflarse con un orgullo que se transforma en arrogancia, ¿no? Esto de envanecer, algo inflado, muy soberbio, muy altivo. La Biblia enseña que el diablo conoce la palabra intelectualmente. Lo puede ver en la tentación, lo podemos notar nosotros como el Señor Jesús incluso fue tentado por Satanás en Mateo 4, del 1 al 11, como Satanás osadamente se atreve a tentar al Señor Jesús. Y lo tienta usando la escritura. O sea, usa la escritura. Quiere decir que el enemigo, Satanás, conoce la escritura. Pero también sabemos que él está inflado con un orgullo, con una arrogancia, que es soberbio, ¿no? Y cuando se aplica correctamente la palabra de Dios en la vida, se elimina ese peligro de inflarse del orgullo, ¿no? Y hacer como les digo, una completa separación entre el conocimiento intelectual y la aplicación, y entre las características del enemigo, que solamente conoce, pero ahí quedó, y quedó para su ruina, ¿verdad? Pero él intenta de todos modos hacer caer, como él cayó, a todo el escuadrón del ejército de hermanos, ¿no? Que son piadosos, que son reverentes, que aman la escritura. Pero si una persona realmente ama la escritura, la aplica. No solamente la sabe y la conoce solamente por conocimiento intelectual, sino que la vivencia y la aplica en su vida personal. Y esto de la aplicación de la Biblia, de la palabra en nuestra vida, realmente sí requiere un trabajo y requiere un esfuerzo. No es completamente fácil, hermanos, porque estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de temas espirituales, estamos moviéndonos en la dimensión espiritual. En primer paso, en primer término, podemos decir que requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque la aplicar las escrituras a nuestras vidas, es una labor que exige una seria reflexión. Necesitamos reflexionar la escritura
y necesitamos confrontarnos a nosotros mismos con la escritura. Entonces, exige una seria reflexión, y no solamente seria, sino realmente sincera reflexión. Y nosotros, de manera humilde, podamos mirarnos cómo es que nosotros somos, sin tapar nada, sin cubrir nada, exponiendo nuestra vida sinceramente al Señor. Y acá la labor, la palabra va a hacer su efecto si nosotros en humildad la recibimos y la aplicamos. Pero necesitamos dar ese paso de reflexión seria, de reflexión consciente, de la humildad de reconocernos que fallamos, ¿no? Fallamos una y mil veces, que no somos los santos con la aureola, que estamos, ¿no? Que ya listos como para hacer, digamos, recibir el galardón. No, hermanos, estamos en un completo tránsito todavía y estamos en la transformación a la estatura de Jesucristo, ¿no? ¿Qué más? La aplicación requiere esfuerzo también. ¿Por qué? Porque Satanás lucha ferozmente contra ella. Satanás es nuestro adversario, el principal enemigo, el que se ha propuesto, ¿no? Desde el principio, desde su caída, se ha propuesto ganar las almas para el infierno. Se ha propuesto ser enemigo de Dios y de todos sus hijos. Entonces, él va a luchar contra todo aquello que signifique crecer en el Espíritu, crecer en el conocimiento de Dios, tener una experiencia en una dimensión espiritual real. Él va a detener el crecimiento, la aplicación de la palabra en su vida. Entonces necesitamos saber que nos estamos exponiendo, que es una lucha real contra el Satanás mismo. También la aplicación requiere esfuerzo porque por naturaleza nosotros como seres humanos nos resistimos a cambiar. Nosotros como seres humanos nos ubicamos en una cierta posición de confort. Y cuando estamos muy cómodos en ese estado, cuesta, o sea, cuesta cambiar. Cuesta, de repente nos hemos acomodado a una forma, a algunos hábitos que muchas veces pueden no ser pecado, pero que pueden rayar aún en consecuencias de repente, ¿no? Nos debilitan espiritualmente. Puede no ser pecado, pero podríamos estar en riesgo aún de caer. Entonces, nuestra propia naturaleza que nos dice, bueno, descansa un poquito más, uy, no, qué aburrido, tengo sueño. Es nuestra carne, nuestra naturaleza humana. No, hoy no leo, no, hoy no estudio, no, otro día lo hago, estoy cansado, mejor voy a ver las noticias, voy a ilustrarme, qué está pasando en cuáles son los acontecimientos actuales, necesitamos saber. Y ¿sabe qué? No está mal, necesitamos hacerlo, necesitamos descansar, necesitamos estar empapados de lo que las noticias dicen, de repente los acontecimientos, es necesario saber en qué se está moviendo el mundo, pero hay cosas que son prioritarias y muchas veces nosotros las dejamos pasar. Entonces, nuestra naturaleza humana no, se resiste al cambio, llama a la humanidad, digamos, busca la humanidad. Y las cosas del reino que son espirituales y la palabra de Dios es espiritual. Entonces requiere esfuerzo y necesitamos ir contra nuestra naturaleza, contra el cansancio, contra lo que se ponga en el camino, ¿no? Sabiendo que hay resistencia y que estamos moviéndonos en una dimensión espiritual. El método devocional de la Biblia tiene 4 sencillos pasos. Es uno de los, bueno, hay otros autores que lo explican con 6 pasos. En esta oportunidad yo estoy compartiendo con los 4 pasos, que son sencillos en realidad, pero que son poderosos, sencillos, pero a la vez poderosos, si nosotros lo hacemos tal cual lo explica el método, ¿no? Son 4 palabras que nos indican en qué consiste
el método. Orar, meditar, aplicar y memorizar. Anótelo bien. Orar, meditar, aplicar y memorizar. El primer paso, ore, que sepa aplicar ese pasaje. Oramos. El primer paso es oramos. Oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a aplicar el pasaje que estamos estudiando y nos muestre de manera precisa qué quiere que haga. Le decimos, Señor, háblame a mí, háblame a mí, háblame a través de este pasaje. Dime, Señor, qué es lo que tú quieres que haga yo. Muéstrame tus verdades. Le decimos, Espíritu Santo, guíame a la verdad. Dios quiere que haga dos cosas. El Señor definitivamente quiere que usted y yo hagamos dos cosas. Que obedezcamos su palabra y que le hablemos a otros de ella, que la compartamos. Una, que obedezcamos su palabra y dos, que compartamos la palabra. Entonces, en la oración que le hagamos en el principio, digámosle a Dios que estamos listos para obedecer, ¿no? Señor, estoy listo para obedecer lo que tú me muestres hoy día. Y estoy dispuesto también a hablar a otros de esta aplicación. Dos cosas. Señor, estoy listo a obedecer tu palabra. Lo que tú me muestres hoy, estoy listo. Pero también estoy dispuesto a compartir con otros esta palabra que tú me estás dando. Entonces, luego de orar, de habernos comunicado con el Señor, diciendo sinceramente y con claridad el motivo de nuestro estudio, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos, Señor? Que Él nos ayude, que nos guíe, que nos muestre. Luego pasamos al segundo paso, que es meditar en los versículos que escogió para estudiar. Meditar en los versículos que escogió para estudiar. La meditación es la clave para descubrir cómo aplicar pasajes bíblicos a su vida. La meditación es esencialmente una digestión mental, se le llama, ¿no? Tomar un pensamiento que Dios nos da, ponerlo en su mente y pensarla muchas veces, pensarla y pensarla. Es la palabra de Dios, pero pensada, repensada, ¿no? Muchas veces. Meditar se le compara como el rumiar, ¿no? ¿Qué es lo que hace una vaca, por ejemplo? Una vaca, un caballito, hace rumia, ¿no? Cuando vuelve a masticar lo que ya ha comido, y luego en el proceso de digestión vuelve nuevamente a rumiar lo que ya ha comido, lo vuelve a rumiar, ¿no? Es una digestión lenta y tiene sus procesos, ¿no? Come algo de hierba, la envía al estómago y luego se cuesta y luego la regurgita, la mastica y la vuelve a tragar y la está rumiando, le da vuelta, ¿no? Este proceso digestivo se repite como 3 veces en el animalito. De igual manera, las escrituras, nosotros podemos cumplir este propósito, este paso de meditar las escrituras leyendo un pasaje de la Biblia, concentrarnos en él de diferentes maneras, mirándolo por todos los lados y meditándolo, o sea, pensándolo de una forma, de otra forma, o una vez y otra vez y otra vez. Eso es meditar las escrituras, pensarla. Podríamos ver por acá un ejemplo. Pongámonos en la situación bíblica e imaginémonos que es parte activa de una escena, ¿no? Cualquier escena. Si queremos meditar, una de las formas que nos ayuda es nosotros estar dentro de la escena, dentro del pasaje. Nosotros estamos como que miramos como expectantes, como siendo protagonistas del pasaje, o aún estamos mirando como si fuera una imagen de un acontecimiento en el cual nosotros estamos allí metidos. Es importante también enfatizar las palabras del pasaje que está estudiando. Si hay algunas palabras que saltan, es necesario tomarlas, ¿no? Esas palabras clave que son importantes resaltarlas, ¿no? Y las podemos subrayar en nuestra escritura, las podemos tomar nota aparte y podemos leerla varias veces en voz alta, el versículo y también esas palabras
esas palabras, qué nos están queriendo decir, qué hay con esas palabras que están saltando a nuestra mirada, a nuestra vista, ¿no? Eh, es importante leer varias veces en voz alta un versículo, haciendo hincapié en diferentes palabras cada vez que lo lea y vea los nuevos significados que se le revelan. Vamos viendo Filipenses 4:13. Miren, Filipenses 4:13, ahí está, nosotros lo sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo podemos mirar palabra por palabra, mirarla, miren, hasta que cobra un significado y vamos internalizándola, ¿no? Todo, miren, ustedes comenzar a analizar palabrita por palabrita, todo lo puedo en, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué cosa? Todo qué, qué pasa con el todo, lo puedo. ¿Qué es lo que puedo? ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. Que me fortalece. Cada palabrita allí toma una vital importancia, ¿no? Luego, es importante parafrasear el pasaje que se está estudiando. Podemos hacerlo. Si estamos leyendo el pasaje, para su mejor comprensión, podemos parafrasearlo. Tomar el versículo o pasaje y decirlo con nuestras propias palabras. Cuando pensamos en él, usamos palabras contemporáneas y frases que expresen las verdades bíblicas eternas. Son nuestras palabras. Es lo que nosotros estamos ya, digamos, desarrollando reflexivamente de lo que hemos leído, de lo que hemos captado y lo estamos escribiendo de manera tal como lo estamos entendiendo. Por eso es tan importante seguir estos pasos, parafrasear el pasaje que está estudiando. Luego, personalizar el pasaje que está estudiando. Personalice el pasaje que está estudiando. A ver, lo podemos hacer poniendo nuestro nombre en lugar de los pronombres o sustantivos que usan las escrituras. Por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, dice al mundo, ¿verdad? Pero yo podría poner mi nombre aquí, porque de tal manera amó Dios a María, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que María crea en Él y no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a mí, poner nuestro nombre allí. No es solo el mundo, sino a cada uno de nosotros. Entonces, personalizar el pasaje que está estudiando también nos ayuda en cuanto a entenderlo y en cuanto a meditarlo. Hay 9 preguntas que si nosotros las tomamos, nos familiarizamos con ellas o las memorizamos, aquí nos pide memorizar las preguntas, las tendremos disponibles cada vez que la queramos usar, ¿no? O cada vez que queramos meditar un pasaje, estas preguntas son las siguientes. Miren, cuán importante, hermanos, ¿por qué? Porque nuestra vida necesita ser cambiada. ¿Tengo algún pecado que deba confesar? ¿Tengo algún pecado que deba confesar? ¿Necesito restituir algo? ¿No? Nosotros somos personas que fallamos diariamente, siempre. No podemos cubrirnos bajo esa forma religiosa o decir, bueno, yo ya estoy salvo, ¿no? Yo conozco al Señor, el Señor pagó precio por mi vida. Nosotros somos humanos, vivimos todavía en este mundo y estamos siempre fallando. Y esto es necesario ser conscientes, reflexivos y tomarlo en consideración. Entonces, a la luz de esta enseñanza, yo les invoco con humildad, sí, tomar estas preguntas y aprenderlas o por lo menos revisarlas, ¿no? Cada vez que nosotros hagamos este estudio de método devocional de la Biblia, poderlas tomar en consideración cada vez que estemos meditando, en el paso de meditar. Entonces, ¿tengo algún pecado que deba confesar? ¿Necesito restituir algo? Otras preguntas. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? ¿Es una promesa universal o tengo que reunir ciertas condiciones? Otras. ¿Debo cambiar de actitud en algo? ¿Tengo disposición a trabajar o tengo una actitud negativa y debo empezar a construir una positiva? ¿Cómo es mi actitud respecto a lo que el Señor me está diciendo?
¿Debo cambiar de actitud? ¿Le escucho con facilidad o no, mejor no lo leo, no lo tomo en cuenta? Otro aspecto, ¿hay aquí algún mandamiento que debo obedecer? ¿Estoy dispuesto a obedecer sin importar cómo me sienta? Otro más, ¿encuentro aquí algún ejemplo a seguir? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Es un ejemplo positivo para que yo lo imite o uno negativo que debo evitar? ¿Hay alguna petición que debo elevar? ¿Hay algo que necesito insistir en oración? ¿De repente hay alguna petición que debo elevar? Otro aspecto es, ¿hay algún error que tenga que evitar? ¿Hay algún problema del que deba estar alerta o del que deba cuidarme? No, de repente hay una advertencia de parte del Señor, el Señor nos está advirtiendo. Entonces el Señor nos está advirtiendo porque nos quiere ayudar, no quiere evitar el disgusto, el mal gusto. Entonces hay algo que el Señor me está diciendo que debo evitar o algún problema que debo estar alerta o que deba cuidarme. Y sobre todo los proverbios, hermanos, nos ponen en una posición tan clara de cómo de conducirnos y cómo debemos cuidarnos. Hay mucho consejo de la Escritura. ¿Hay alguna verdad que deba creer? De repente no la he tomado tan en cuenta y necesito mirar si hay alguna verdad que necesito creer, debo creer. ¿Qué es lo nuevo que puedo aprender de Dios Padre? ¿O de Jesucristo? ¿O del Espíritu Santo? ¿O de otra enseñanza bíblica? ¿Qué hay de nuevo que puedo aprender? ¿Qué hay de nuevo para mí hoy? ¿Hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay aquí algo que deba agradecer? Todos estos aspectos que parten desde eh, identificar de repente un pecado por confesar o ver de repente mis actitudes o las promesas que Dios está dando o algún mandamiento o de repente ejemplos a seguir o peticiones que hacer o advertencias o de repente un nuevo conocimiento respecto a nuestro Señor o algún aspecto de la Biblia o también el solo hecho de alabar a Dios o agradecer. Y si están en esos pasajes, tenemos que tomarlos en cuenta y meditar sobre ellos, respondernos con estas preguntas. Son muy importantes, de verdad que nos llevan a profundizar lo que estamos estudiando, lo que estamos revisando. Luego de pasar este paso tan importante que es de la meditación, vamos a pasar al tercer paso, que es escribir una aplicación. Escribir una aplicación de lo que se ha descubierto en la meditación, ¿no? Vamos a escribir la aplicación, pero de lo que hemos ya meditado. Escribir su aplicación en un papel lo ayudará a ser específico. Es necesario escribirlo con nuestro lapicero, nuestro lápiz, nuestro papel. Si no lo pone por escrito, pronto se olvidará. Por eso, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, se recomienda tener un cuaderno para nuestros estudios devocionales. Se recomienda mucho tener nuestro cuaderno para nuestro estudio devocional de la Biblia. ¿Por qué? Porque es bastante personal, puesto que es la palabra dirigida directamente para la circunstancia de repente que yo estoy buscando y aún de repente no, Dios mismo está hablándome. Si no lo pone por escrito, esta aplicación pronto se puede olvidar, ¿no? Entonces, esto es más necesario aún cuando trata de verdades espirituales. Si no lo vierte sobre un papel, en realidad no lo ha pensado bien. Es necesario escribirlo, es necesario. Está demostrado que si uno lo escribe, lo recuerda más tiempo y puede expresar mejor a otros lo que ha aprendido. Debe recordar 4 factores al escribir una buena aplicación, que ya lo hemos repetido varias veces, incluso en los métodos anteriores, pero que es necesario revisarla el día de hoy. Son 4 factores que cuando nosotros escribimos una buena aplicación que debemos tener en cuenta. Una, que la aplicación debe ser personal. Debemos escribirla en primera persona del singular. Cuando lo escribamos, usemos siempre los pronombres personal, yo, no, yo, me, mi, mío, es para mí. No, no es para otra persona, es para mí. No estoy leyendo la escritura para otro, estoy leyéndola para mí. Entonces, tomar eh, esa aplicación, pero de manera personal. ¿Qué más?
La aplicación debe ser práctica, debe ser algo que se pueda realizar. Dice, planee el curso definido de acción que desea seguir. Diseñe un proyecto personal que lo anime a ser un hacedor de la palabra. Elabore sus aplicaciones lo más específicamente posible. Hacer generalizaciones vagas pueden hacerlo sentirse impotente y producir muy poca acción. Entonces, necesitamos, hermanos, ser prácticos, llevarlo a la práctica, ser específicos, ¿no? Ser específicos, no divagar en cosas generales, sino plantearnos cosas específicas. ¿Qué más? Las aplicaciones deben ponerse en práctica. Deben ser algo que sepa que se puede cumplir y si no, uno puede caer en el desánimo. Si realmente solamente lo escribo y no lo voy a cumplir, de verdad voy a decir, ay, no, yo no puedo, yo fallo, etc. Entonces, cuando escribamos esas aplicaciones, tenemos que ser precisos y tiene que ser práctico, que sea la meta posible de hacer, ¿no? Que sea práctica, que sea posible de cumplirse. ¿Qué más? Su aplicación debe ser comprobable. Debe establecer algún tipo de comprobación para revisar el progreso en lo que está haciendo, ¿no? Tiene que ser medible para que pueda saber lo que ha estado haciendo. Significa que tiene que establecer alguna clase de tiempo límite para ponerla en práctica. El ejemplo siguiente, por ejemplo, aquí tenemos Mateo 5:44. He tomado este versículo de Mateo 5:44. Leemos en el pasaje: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Podríamos presentar cómo se puede ver los 4 factores en la aplicación por escrito, ¿no? Personal, en lo personal, yo puedo decir, yo necesito perdonar de repente, yo necesito perdonar por alguien, o necesito orar por mi ofensor, ¿no? Yo necesito perdonar a alguien. También podemos ver el factor práctico, ¿no? Que es práctica, la aplicación práctica. Necesito perdonar y amar a fulanita o fulanito de tal, ¿no? Necesito perdonar a fulanito de tal. Y decir, yo voy a perdonar, ¿no? Práctica, poner en claros detalles, ¿no? Decir, yo olvido la ofensa que me hizo tal día, tal fulanito, tal cosa que la tengo completamente recordando, de repente dando vueltas y que está todavía lastimando en mi corazón y decir, yo tomo la decisión y yo voy a practicar, la hago práctica en mi vida, perdono, digo ya no más, te lo entrego, Señor. Y si se nos dificulta decirle, Señora, esta situación no la puedo manejar, por favor ayúdame, pero necesitamos escribir la aplicación y tiene que ser práctica. Luego, ¿será posible? Sí es posible, ¿verdad? Si el Señor nos pide y nos la muestra en la palabra es que es posible. Entonces, hacerla posible. Yo perdono, tomar la decisión, hacerla real. Yo perdono a fulanito de tal, ¿no? Tal, que me ofendió tal día, de tal manera, de tal forma. Yo la perdono. Yo doy por anulado todo aquello que hizo, ya me olvido, decido cerrar esa página, cerrar ese círculo y cambiar a otra etapa. Lo bendigo y lo dejo allí, ¿no? Y comprobable, tiene que comprobarse realmente que en efecto ocurrió el cambio del perdón, ¿no? Yo oro perdonando y bendiciendo a fulanito de tal y olvido las ofensas que me hizo en tal situación y vamos a poderlo comprobar. Esa aplicación práctica medible, personal, práctica, posible, comprobable, tenemos que anotarla, ¿no? De acuerdo al pasaje que estamos nosotros estudiando o el Señor nos está hablando. Bueno, como cuarto y último paso, memorizar un versículo clave de su estudio. Es importante memorizar, de repente ha sido un pasaje amplio, muy amplio de repente, pero yo tengo que llevarme una parte a memorizar. Una parte puede ser un versículo clave que de todo lo que se ha leído, se ha estudiado, vamos a escoger para poder memorizar.
Y para que pueda seguir meditando en el pasaje que está aplicando y para que le ayude a recordar su proyecto, memorice este versículo que sea clave para aplicar lo que ha escrito. A veces Dios va a obrar en un aspecto de su vida durante varias semanas o incluso meses. Dios va a obrar en un aspecto de su vida durante varios tiempos, un buen tiempo de repente. Si de repente es un tema de perdón, un tema muy fuerte, emocional, probablemente el Señor le hable repetidas veces sobre el tema y necesitamos volver a la escritura y por eso es importante memorizarla. Lleva tiempo cambiar rasgos de carácter, por ejemplo, hábitos, actitudes arraigados, y los nuevos hábitos y maneras de pensar no se adquieren ni se establecen en un día. Los cambios necesitan su tiempo. Debemos estar conscientes de esto y estar dispuestos a permitir que Dios siga reforzando una nueva verdad en nuestra vida. Necesitamos dejarle permitirle al Señor que Él obre en nuestra vida. Eh, no nos engañemos pensando que escribir una aplicación será como una fórmula mágica que producirá un cambio instantáneo. No es así. Más bien debemos tener presente que eso es parte de un proceso de crecimiento. Es un día a la vez, una vez a la vez. Tenemos que tener presente eso. No es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y en ese proceso estamos dando los pasos y dando los pasos hacia el crecimiento. La memorización de los versículos va a ser de mucha ayuda, hermanos, de mucha ayuda, pero es necesario hacerlo, o sea, tomarnos el trabajo de anotar el versículo clave, repetirlo de repente una, dos, tres veces hasta ir memorizándolo, ¿no? ¿Por qué el guardar? Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos habla en la Escritura que es importante memorizarla, guardarla. La palabra va a venir, la vamos a evocar en otras circunstancias y va a ser de mucha importancia cuando nos encontremos en circunstancias similares. Entonces, es importante memorizarla, hacer ese trabajo de memorización de las escrituras, tomar el tiempo para memorizar ese versículo clave es vital, es muy importante. Ahí termina el método devocional. Miren, a continuación es un pasaje de la escritura tomado de Lucas 12, del 22 al 26. En este formulario se ha consignado la fecha, miren la fecha. Primero, el primer paso, se ha orado, se ha puesto un check cuando lo haya hecho, dice, se ha orado, en principio se ha orado respecto al pasaje, se ha leído el pasaje, ¿no? Se ha leído de repente una, dos veces, o de repente más, luego se ha orado por el pasaje, Señor, permíteme obedecer tu palabra y ponerla por obra, ponerla por aplicarla a mi vida, ponerla en práctica. Luego se ha meditado y acá ha hecho su propia paráfrasis. El autor en Lucas 12, del 22 al 26, a ver, vamos a leerla, la voy a leer en Lucas 12, en la versión Reina Valera de 1960. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Habla el Señor sobre el afán y la ansiedad. Entonces, este es el pasaje en Lucas 12, del 22 al 26, y el autor ha hecho
la paráfrasis, mire, su propia paráfrasis. No debería estar tan preocupado. Dios tiene cuidado de todas mis necesidades. Puesto que Dios me dio la vida, es seguro que puedo confiar en que Él será mi proveedor. Puedo aprender del ejemplo de los pájaros en que ellos no se preocupan por el futuro. Dios los cuida a diario de una manera básica y si Dios cuida de los pájaros, seguro que también cuidará de mí. Además, estar preocupado no me hace ningún bien. Nunca hace que la situación se revierta. Así que, ¿de qué sirve estar preocupado? De nada. Este es el paráfrasis que hace del texto. Luego está meditando y encuentra un mandamiento. Dice, mandamiento que debo obedecer, no te preocupes. En el versículo 22, no te preocupes. Promesa de la que debo apropiarme, Dios cuida de mí. Está en el versículo 24, Dios cuida de mí. Hay un mandamiento, hay una promesa. De repente hubieran más cosas que uno puede encontrar. De repente hayan hallazgos, pero todo depende de la aplicación personal, ¿no? De que esta palabra está dirigida para mí personalmente. Y de acuerdo a mi experiencia, a mi percepción, yo estoy haciendo mi meditación. Luego, la aplicación. En la aplicación dice, necesito aplicar esta lección a nuestras finanzas familiares. Para el mes que viene, voy a ir mes por mes, cada vez que el diablo me tiente a preocuparme por las cuentas que debo pagar, voy a resistirlo al pensar y citar a Lucas 12:24 en voz alta. Entonces, se ha tomado una disposición, una acción que el autor dice va a cumplir, una meta posible, práctica, medible, que va a poder realizar, ¿no? Va a resistir, dice, de pensar sobre las cuentas. ¿No? Va a dejar de preocuparse sobre las cuentas. Va a pensar citando la cita de Lucas 12:24 en voz alta. Esa es la aplicación que ha determinado el autor. Y por último, la memorización de la escritura ha tomado como versículo clave, en este caso Lucas 12:24, en la versión NBI. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni graneros, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Miren, hermanos, bueno, este es el método devocional de la Biblia y hasta aquí terminamos también con este método, un método que yo les animo a usarlo diariamente, a manejarlo diariamente en sus vidas, a replicarlo con las personas con quienes ustedes viven, a enseñarles a sus hijos. Es un método bastante práctico, bastante útil, es sobre todo práctico, ¿no? Lo podemos usar y sobre todo aplicable en el diario vivir. Entonces, espero que haya sido de bendición para ustedes. Siempre recordar y revisar la escritura, las formas de cómo trabajar con ella, cómo meditarla, cómo estudiarla, siempre es de bendición. Realmente yo me siento muy agradecida al Señor por este tiempo que tengo de compartir con ustedes y bueno, espero que igualmente ustedes se sientan bendecidos y que puedan sobre todo llevarlo a la práctica, que ustedes mismos puedan ver por sí mismos cuán valioso es y cuán efectiva es la palabra del Señor y cuán poderosa para su ministerio, para su vida y sus ministerios. Gracias por su valiosa atención y nos estamos encontrando en nuestra próxima sesión. Dios les bendiga, hermanos.